Ok, con el permiso de ustedes se está grabando la clase. Ok, entonces lo que nos estaba indicando el ejercicio era de que se había firmado un contrato para un proyecto, que ese proyecto tenía una fecha de inicio en el 2020 y que se terminaba hasta el 2022. Entonces, desde ahí ya nos está ubicando que es un servicio, un contrato que va a abarcar 3 periodos fiscales, el 20, 21 y 22. Y dice por ahí que el contrato inicial eran 25 millones. Hasta ahí íbamos leyendo. Continuemos con la lectura. Sin embargo, debido al aumento en materiales y mano de obra de construcción, producto de la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 en China se pactó un incremento del 2% para el 2021 con base al 2020 y 2% para el 2022 con base al 2021. Ok, entonces, desde ya me está indicando cuál es el precio de ese contrato, el precio de esa obra. Entonces, vemos ahí que el primer precio que me dan, que es el precio inicial, son los 25 millones, que es el que está ahí en el cuadrito, 25 millones. Después dice que hay un incremento del 2%, considerando como año base el año 2020, es decir, los 25 millones. Agregamos el 2%, entonces eso nos va a dar los 25 millones 500 que están en el 2021. Y que para el 22 va a haber también un incremento del 2%, pero con base en el año 21. Entonces, a los 25.500 le agregamos el 2% y llegamos entonces a los 26 millones 10 mil que está ahí. Entonces, de esa forma ya tenemos el precio de la obra para los 3 periodos. Es decir, ¿cuánto me va a costar la obra? 26 millones. Eso es lo que va a costar, 26 millones 10 mil colones. Hasta ahí, vamos claro cómo se determinó ese precio del contrato. Está claro, profe. Ok, sigamos leyendo. Después dice, costos del año para terminar la facturación durante el año de cobros, durante el año, y ahí viene el cuadrito ese, profe, Ahí, ok, eso, correcto. Entonces, ahí viene ese cuadro. veamos entonces, me dan información de los costos. Ok, entonces vamos a ver, vamos a iniciar con el año 2020. Dice que los costos del año fueron 12 millones. Es decir, que en ese año se gastaron 12 millones. Entonces, para el 2020 vamos a poner como costo acumulado, porque es el primero, serían 12 millones. Para el 2021 dice que se gastaron 6 millones. Entonces, para el año 2021 serían 12 más 6, 18. Y para el 22 dice que se gastaron 3 millones. Entonces, 18 más 3, 21. Entonces, ya tenemos cuánto es el costo total del proyecto, 21 millones. 12 se gastaron el primer 2020, 6 en el 2021 y 3 en el 2022, suman total 21 millones que se incurrió en la obra. Hasta ahí, vamos, es lo que se ha gastado. Ok. Después dice el mismo cuadrito, dice costos para terminar en el 2020. Dice entonces que yo había gastado 12 millones, pero para terminar me faltaban 8. Entonces, 12 más 8 me da el costo estimado del primer año, es decir, del 2020, serían 20 millones. Lo que yo llevo acumulado más lo que me falta de ese periodo, entonces me da el costo total estimado del primer año. Ok. Entonces ya tenemos hasta ahí 20 millones. Ahora, ¿cómo sacamos el porcentaje de avance? Recordemos que el porcentaje de avance era lo que tenemos gastado entre lo presupuestado. Entonces, ¿cuánto tenemos gastado? ¿Cuánto tenemos gastado en el primer año? ¿Cuánto hemos incurrido en gastos en el primer año? 12 millones, ¿no? 12 millones. ¿Y cuánto es el estimado? 20 millones. Entonces, 12 entre 20, ese me va a dar a mí el grado, ¿verdad?, de avance o el porcentaje de avance. Me da un 60%. Ahora, ¿para qué me sirve ese 60? Recordemos que como
el proyecto es de 3 años, yo tengo que hacer estimaciones para los 3 años con base en ese porcentaje de avance. Entonces, ¿cómo voy a estimar yo los ingresos? Porque yo ya tengo realmente cuánto gasté. Gasté 12 millones, pero de los 25 millones que vale la obra, ¿cuánto voy a registrar yo en el 2020? Para eso es ese porcentaje. Entonces, a los 25 millones, yo le aplico ese grado de avance de un 60, entonces 25 por 60 nos da 15 millones, que sería mis ingresos estimados del 2020. Ahora, mis ingresos estimados del 2020, que son los 15 millones, menos esos 12 millones de costos incurridos reales, ¿verdad? Entonces me va la utilidad del 2020. Hasta ahí, con ese primer análisis del año 2020. Hasta ahí estoy viendo, hasta ahí estoy bien yo, ¿verdad? En el Hasta segundo ahí. 2021 ya no. Ok, vamos a ver. Estamos hasta ahí en 2020. ¿Alguien que tenga alguna duda con el 2020? Ninguna, profe. Ninguna. Ok. Entonces, vamos al siguiente periodo. Entonces, dice que en el siguiente periodo ya sabemos que el contrato, el precio de venta había aumentado en 2%. Entonces, ya para el 21, el ingreso era 25.500.000. Y que el costo acumulado, oiga, solo el costo acumulado son 18. Entonces, ¿pero cuál es el costo real del 2021? 6 millones. Entonces, vean, porque vean que eso es acumulado. El acumulado viene jalando desde el 2020. Entonces, si yo el acumulado le quito el del año anterior, me da el costo del periodo. Es decir, en este caso me están dando una tablita, pero si no me hubieran dado la tablita y me dan solo los costos acumulados, yo puedo, con esos dos datitos, el acumulado y el costo anterior, sacar cuál es el costo del periodo 2021. Entonces, 18 menos 12 me va a dar el costo del periodo, que son los 6 millones que están en la celda J10, la que tienen ustedes ahí en la pantalla. Ok. Ahora, ¿cuánto es el costo estimado que teníamos del proyecto? Dice que para el 2021, dice que le faltan 6 millones. Si nos vamos a la tableta de información, dice que le faltaban 6 millones para terminar el proyecto. Entonces, 18 millones más los 6 millones nos da los 24 millones, que sería el costo del proyecto al 21. Porque aquí vamos haciendo año por año. Ahora sí, entonces volvemos a recalcular ese porcentaje de avance. ¿Cómo lo calculamos? Ya sabemos, ¿verdad? El acumulado entre el estimado. Y entonces eso me significa que da un 75%, ¿verdad? Porque estamos tratando con el acumulado. Ahora, ¿cuál es el ingreso del 2021? Ok, si nosotros cogemos los 75%, le multiplicamos por el precio del contrato, me va a dar el acumulado. Y yo a ese acumulado le quito los ingresos del periodo anterior, entonces me va a dar el ingreso estimado del año actual. Es decir, 25.500 por 75% menos 15 millones, me da los 4.125.000 que tienen ustedes ahí. Y con eso ya tenemos el ingreso real de ese periodo. Y como ya habíamos calculado el costo, que eran de 6 millones, más bien ahí no tenemos una utilidad bruta. ¿Qué tenemos ahí? Ese 1.875.000 no es positivo, es negativo, porque tenemos una pérdida, ¿verdad? Porque el ingreso son 4.125.000 y tengo un costo de 6 millones, entonces me queda más bien una pérdida de 1.875.000. ¿Cómo estamos con ese segundo periodo fiscal? Ese cierre, esos cálculos. Yo hasta el momento lo llevo igual que el compañero. Ok, perfecto. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Ok.
Vamos a partir de que lo están entendiendo y que lo tienen bien. Vamos entonces al siguiente periodo fiscal, al 2022. Ok, como ya teníamos el precio de contrato, eso ya lo habíamos calculado desde el inicio, ya sabemos que eran 20, ahora 26.010.000 en el 2022. Y que el costo acumulado, ¿verdad? Ya sabemos que es 21 millones. Y como la obra se termina en el 2022, entonces el costo acumulado tiene que ser igual al costo estimado, porque ya la obra llega al 100% de su vida. ¿Ya? Es decir, ahí entonces, ahí está 100%. Ah, ok. ¿Cómo calculamos el ingreso bruto? Ok. Al ingreso bruto igual, si ya tenemos 26.010.000, que es el total de ingresos, lo que vamos a quitarle son los ingresos que hemos reconocido. ¿Cuáles ingresos hemos reconocido? Reconocimos 15 millones del primer año, del 2020, y 4.125.000 del año 2021. Entonces, 26.010.000 menos 15 millones, menos 4.125.000, me va a dar a mí el ingreso del periodo 2022, que sería entonces 6.885.000 colones. Y los costos del periodo, pues la tablita me dice que en ese periodo que se gastaron 3 millones, entonces 6.885.000 menos los 3 millones, ahora me queda una utilidad de 3.885.000. ¿Cómo vieron ese ejercicio? ¿Dudas hasta aquí con esos cálculos, con esas determinaciones? Bueno, todo el cuadrito, todo bien, ¿verdad? Profe, Ujú. a mí lo que me confunde entonces que para el tercer periodo, para efectos del ingreso bruto, entonces sería el monto total de la obra, ¿verdad? Los 26.010.000 colones, le restamos los otros ingresos que venimos jalando desde aquí atrás, ¿verdad? O sea, Correcto, del le 2020, quita, 2021. recuerde que usted, el contrato es de 26.010.000 y usted ha registrado 15 millones y 4 millones, ¿cuánto le falta? La diferencia, porque ya Ujú, en sí, ese sí. momento ya el proyecto se termina. O sea, ya usted no puede cobrar ni menos ni más. Sí, sí, Porque sí, o ya sea, El saldo que queda por que cobrar, ¿no? por cobrar exactamente el saldo que queda pendiente sí, por sí. cobrar. Ujú. Por Yo eso, ayer me digamos, estaba haciendo, ah, profe. sí, sí, diga. No, que yo ayer me estaba haciendo bolas porque pensaba que era como que, o sea, no lo comprendía muy bien ayer, pero ahora haciéndolo bien, pues sí, porque yo pensaba que era como, por ejemplo, el 2021, pues le quitaba el ingreso del año pasado, ¿verdad? Que era el 2020, hasta iba bien, pero para el efecto del 2022, yo pensaba que tenía que quitar nada más el del 2021, que eran los No, 4.125.000, no, pero sí, eso me di cuenta después, esa era la incógnita que tenía. la duda. Ok, perfecto. Que ha dicho que ya quedó un poco más claro. Eh, ¿Alguno que tenga alguna otra duda con ese cuadrito que está bien? O sea, los cálculos están bien. Ninguno con esos cálculos. Porque los cálculos del cuadro son una información y los asientos pueden ser completamente con otros datos, porque depende de la información que me estén dando. ¿Verdad? Entonces, si no hay dudas con ese cuadrito, nos vamos entonces a la parte de los asientos. Entonces, vámonos al 2020. Entonces, en el 2020, tal vez un poquito para ver la información del cuadro o bajamos el cuadrito para, no, el cuadrito de la información donde está lo facturado y las cuentas por cobrar un poquito. Ok, ahí. Un poquito más a la izquierda, un poquito más como para ver la columna C. La columna, exactamente, ahí. Ok, ahí, gracias. Entonces, veamos que dice que en el 2020 ya teníamos costos del año y cuánto eran los costos por terminar. Pero dice que en el 2020 la empresa facturó, ¿verdad? Facturación del año, 10.800.000. Pero solo logró cobrar 9.720.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer el primer año? Ok, en el 2020 vamos a generar la cuenta por cobrar, que fue la facturación de 10.800.000, ¿verdad? Contra la facturación sobre la construcción en proceso. ¿Ah? Porque esa es la cuenta. Generamos una cuenta por cobrar contra la facturación. Ok. Pero ¿cuánto me pagaron de esos 10 millones? Dice que solo me pagaron 9.720.000. Entonces, vamos a recibir
9.720.000 y vamos a disminuir la cuenta por cobrar en 9.720.000. Profe, yo tenía una duda ahí, porque Ujú. yo me guié con la antología, ¿verdad? Ajá. Pero en el ejercicio anterior lo habíamos colocado, bueno, con las construcciones en proceso, lo habíamos hecho primero y después esto de cuentas por cobrar y facturación sobre construcciones en proceso. El orden de los asientos, o sea, como No aquí importa. no importa. Lo que sí hay que tener cuidado es cuando esté en el examen, cómo viene, porque en el examen siempre vienen como ya Ajá, trae su orden. exactamente, ya trae su orden. Entonces, pero digamos aquí, porque si hubiera dicho, por ejemplo, en el ejercicio, que, qué sé yo, que él facturó el 1 de agosto y que le pagaron el 30 de septiembre, pues, ok, ahí sí hay un orden lógico por fechas. Primero facturo Ok. y después cobro. Pero como aquí Ujú. no nos dan una fecha, entonces aquí que ponga yo primero bancos, ¿verdad? Sin embargo, si usted se va a un análisis lógico, ¿verdad? Usted no puede recibir la plata, ¿verdad? Usted no puede rebajar una cuenta por cobrar si primero no ha registrado la deuda, el cobro. ¿Me explico? Por eso, Sí. digamos, se pone primero la cuenta por cobrar y después la disminución. Porque, digamos, nadie le va a pagar por adelantado. Sí, una deuda. Y si yo pusiese primero las construcciones en proceso, Ok, no hay problema, porque digamos, aquí arriba, ¿no? correcto, esa no hay problema, porque usted al final dice, ok, yo estoy generando, ¿verdad?, una construcción en proceso, ¿verdad?, porque esa es la obra que estoy desarrollando. Yo gasté 12 millones, lo saqué de mi cuenta bancaria, 12 millones, la metí ahí. Una vez que tengo eso, voy a facturarle a mi cliente. Le facturo los 10.800.000. Y resulta que el cliente después viene y solo me paga 9 millones. Entonces, ahí sí, uno podría poner, digamos, construcción en proceso como asiento número 1. Repito, no altere el orden, ¿verdad? Solo tengan cuidado en el examen, ¿verdad? Que eso ya vienen a veces como ya, ponga primero este asiento, después este, ya vienen como predeterminados. Pero no hay ningún problema que usted haya puesto construcción en proceso de primero. ¿Estamos Ok, bien? Ok. estamos bien, listo, bro. Ok, entonces, ahora sí, vean que ya registramos la cuenta por cobrar, el abono a cuenta por cobrar y lo que hemos gastado. Entonces, ahora los que nos corresponde es hacer los asientos de cierre, que sería el siguiente asiento. Bajemos un poquito. Bajemos un poquito. Ok, ahí, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar ahí? Recordemos que los asientos de cierre eliminamos los ingresos y los costos, ¿verdad?, para poder registrar lo que realmente corresponde. Entonces, en construcciones en proceso, ¿ya?, tenemos 3 millones contra gastos de producción. Bueno, gastos de producción no se le llama así, ¿verdad? Yo no sé por qué le puso gastos de producción, ¿verdad?, porque al final eso es gastos de construcción, sería más bien, no de producción, Sí, ¿verdad? fue un error ahí, Sí, ¿verdad? gráfico. Correcto, porque estamos en construcción, no estamos produciendo. Si fuera algún otro tipo de proyecto que es de producción, ahí sí, ¿ya? Pero en este caso estamos construyendo, entonces construcción. Contra construcción en proceso, los 15 millones, ¿ya? Ahí cerramos esa primera cuenta. Y después venimos y cerramos la otra cuenta que fue la facturación, ¿ya? La facturación, los 10.800.000 contra construcción en proceso. ¿Ya? Y después nos vamos, entonces, ok, ahí están los ingresos, gastos igual, gastos de producción, ahí están gastos de construcción y pérdidas y ganancias. Y esa pérdida y ganancia sería la utilidad que yo estoy registrando en el periodo 2020. Y después vamos pérdida y ganancia contra utilidad, ¿verdad? Como para ir cerrando los estados financieros. Aquí esos son los asientos que están ahí, ¿verdad?, normalmente, ¿verdad?, porque ahí tuvimos ganancia. Ya vamos a analizar el segundo periodo que Estos fue otros son del del segundo año. segundo, porque en el segundo no tuvimos ganancia, tuvimos pérdida. Entonces, cuando tuvimos pérdida, lo que hay que hacer más bien es darle vuelta al asiento, ¿verdad? Las utilidades retenidas, en lugar de aumentarse, van a disminuir. Por eso tiene un saldo deudor,
no acreedor. Recordemos que las utilidades se incrementan con saldos acreedores. Y si yo lo pongo como un saldo deudor en el 2021, por ejemplo, ese 1835, es una pérdida, es una disminución. Ok. ¿Alguna duda con esos asientos del 2020? Vean que esos asientos, lo que estoy haciendo es cogiendo los datitos que tengo en los cuadros y trasladándolos a esas cuentas, a un debe y a un haber. Profe, vea, Ajá. en la parte de, bueno, primero que nada, entonces esa cuenta de construcción en proceso, entonces es como es un gasto, ¿verdad? Es una Eso cuenta de no, gasto, no, pues. es como un, sí, es un tipo de activo que está ahí, porque usted no lo ha terminado. Esa cuenta desaparece hasta que ya usted termine la obra. Al final se va a ir Ah, ok, ok, desapareciendo. ok. Porque usted va acumulando, hasta que al final se va a eliminar. Ok. Ahora bien, profe, en esta parte, en ese asiento de facturación de la construcción, bueno, ya el cierre de ese, ¿verdad? Ujú. ¿Es necesario como desglosarla o simplemente puedo poner yo al final del periodo del 2022 los 26 millones 10 mil? No, tiene que ir porque recordemos que cada año es independiente. Usted tiene que ir cerrando Ok, ok, cada año, tiene que irlo cerrando. Sabe que, Hay, profe, perdón, hay entonces algunos, sí tiene que ir desglosada. correcto, hay algunos ejercicios que el proyecto es por mes. ¿Ya? Y entonces, sí, es cierto, es avance de obra, pero mensual. Entonces, ahí sí, queda al final del año se hace todo. Pero en este caso, como son años, hay 3 periodos fiscales, entonces no podemos hacer eso, tenemos que hacerlo por separado. En cada periodo, registrar los ingresos de ese periodo y los costos de ese periodo y la utilidad de ese periodo. O la pérdida, si fuera el caso. ¿Va? en el libro sí estaba con años y había pasado eso, profe, que solo habían registrado como al final, el último año. Seguro fue algún error o algo, Sí, puede pero ser, yo sí. lo hice así por cualquier cosa. Sí, ¿no? Pero digamos, recordemos que al final, uno lo que va cerrando, ¿verdad? Las construcciones, es al final del periodo, ¿verdad? Porque esa construcción en proceso, se cierra realmente la construcción en proceso, se cierra hasta el último año. En el último año debe eliminarse, porque usted va, veamos el tercer asiento, donde dice construcciones en proceso. ¿Verdad? Usted va a ir acumulando. El primer año tiene 12 millones. Después, si usted abre una cuenta T, esa cuenta T el primer año va a cerrar con 12 millones. El segundo año va a cerrar con 18 millones, que es el acumulado. Y en el tercer año va a cerrar con los 18, 21 millones. Cerró. Y entonces ahí es donde usted elimina esa construcción en proceso. ¿Verdad? Que uno lo puede hacer hasta el final del periodo. ¿Verdad? Todo va a depender cómo se lo estén planteando en el ejercicio. ¿Por qué? Porque es una construcción, digamos, que si usted revisa el ejercicio que hicimos la semana pasada, cuando presentamos el balance de situación, el extracto parcial, ahí aparece una cuenta que se llamaba construcciones en proceso, porque está activa, ¿ah? Porque tiene un monto cargado, porque todavía eso es un activo que no está terminado, entonces debe aparecer ahí ese monto en el estado de situación financiera. Por eso, digamos, lo podemos eliminar hasta el final. El monto, lo que es la construcción en proceso. Lo que se vamos a ir registrando son las diferencias, es decir, cuánto me va quedando de utilidad en ese periodo, con los ingresos y los gastos, eso sí. Profe, y en el caso de las facturaciones, por ejemplo, yo aquí en el tercer año agregué como la última facturación que era de 9.810.000. ¿Eso ahí se podía agregar o había que cancelarla de una vez, solo no escribir nada? Se podría agregar al final, es decir, no hay ningún Sí, problema. no hay problema aquí. Bueno, Correcto, exactamente. Lo importante, digamos, es, aquí es, el tema es eh, que usted está eh, registrando una obra que tiene varios periodos fiscales. ¿No? ujú. Que tiene varios periodos fiscales que va a estar ahí activo y se va a eliminar hasta en un momento X, cuando llegue a su vida final.
¿Estamos? Vamos. Ok. Vamos entonces. Sigamos con el siguiente periodo. Entonces, igual, la misma mecánica, tomamos la información de los, ¿verdad? Porque ya tenemos la estructura contable, y entonces lo que vamos a hacer es solamente ir trasladando los montitos, ¿verdad? Los datitos que tenemos en los cuadros anteriores. ¿Cuánto es la cuenta por cobrar? Dice que en el año 2021 facturó 5.400.000 y le cobraron y cobró solo 4.860.000. Entonces, eso lo trasladamos para ese datito. ¿Eh? Igual las construcciones en proceso. Todo es igual al 2020, salvo el último asiento, porque resulta que en el 2021, si vemos nosotros, no generamos una utilidad, sino generamos una pérdida. Entonces, la pérdida, lo que vamos a hacer, no podemos sumarle a la utilidad retenida, sino lo que hay que hacer es restarle. Si usted ve el asiento del año 2020, donde dice pérdida y ganancia contra utilidades de 3 millones, usted ve que tiene un saldo acreedor de 3 millones. Es decir, si ustedes estuviéramos viendo un balance de situación financiera, va a aparecer en la parte del patrimonio un saldo en la cuenta de utilidad retenida de 3 millones. Pero para el 2021, no. Entonces, el 2021 se generó una pérdida. Entonces, si yo tuviera que hacer un balance de situación del 2021, la cuenta de utilidad retenida no va a aparecer 3 millones, van a aparecer 3 millones menos 1.875.000. Es decir, ese tendría que tener un saldo de 3 millones menos 1.875. El saldo que tendría que aparecer en la parte del patrimonio del 2021 sería de 1.125.000 colones. ¿Por qué? Porque vean que ahí la utilidad retenida en 1.875.000 tiene un saldo deudor. Es decir, lo tiene a la derecha, a la izquierda en la cuenta T, y estaría entonces rebajando. Esto lo explico porque a veces le pide que hagan el extracto del balance de situación, ¿verdad? Entonces, y para que tengan en cuenta que si hay una pérdida, entonces lo que en lugar de aumentarse las utilidades, más bien hay que rebajarlas. También las construcciones en proceso cambian un poco, profe, como la ubicación de los montos. También, correcto, sí, porque construcción en proceso pasa. Correcto, construcción en proceso ya deja de pasar de 12 millones en el activo y pasa a 18 millones, ¿ah? Porque eso era lo que iba acumulándose en el 2021. Hasta que llega el 2022, que ya la obra se termina con 21 millones. ¿Ya? Ahí ya, más bien, ahí es donde se elimina. En el 2022, esos 18 más los 3 del 22 se eliminan los 21 millones. ¿Estamos claros? Sí. Sí, bueno, ahí me enredé un poquillo. Es que yo me refería a esta parte de aquí. No sé si ven en la pantalla lo de gastos de construcción e ingresos, que por ejemplo cargábamos las construcciones en procesos aquí con 3 millones, que era era la diferencia entre los 12 millones y los 15 millones de... Sí, pero es que recordemos que eso, digamos que al final esos asientos no son tan importantes porque usted lo que va a ir registrando, esos 12 millones, ¿verdad? Que es construcciones en proceso, ya lo tiene ahí registrado como bancos. Ya usted lo sacó más bien. Bien, esa línea que tiene ahí se podría omitir, ¿verdad? Porque al final, correcto. ¿Qué asientos son los que ocupamos ahí? Nosotros vamos a ocupar únicamente, primer asiento, vamos a ocupar uno que es cuánto hemos gastado. Entonces, cuánto hemos gastado se hace con el asiento de que diga construcciones en proceso contra bancos. Ese es un asiento. Hay que hacer otro asiento de la facturación. ¿Cuánto facturó? ¿Verdad? Y otro asiento es cuánto me pagó. Entonces ya llevamos 3 asientos. Y hay que hacer los asientos de cierre. Prácticamente, ¿cuáles son? El de ingresos y de gastos y de la utilidad. Es decir, que bien, nosotros podemos resumir esos asientos en 5 o 6 asientos. Entonces, ese asiento donde usted tiene ahí el cursor, perfectamente se podría desaparecer.
el de construcciones en proceso. Esos 4 rubros que están ahí, esas 4 partidas, Todos porque estos, pues ya no exactamente, son necesarios. ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque ya usted lo tiene arriba. Estaríamos como duplicando. Es como el exceso de información. Como reiterando. Exactamente. ¿Ah? Entonces, si quiere lo marca en amarillo y para que analicemos los demás asientos para que los vea. Me imagino que Okay. Entonces, vean que si subimos un poquito, vean lo que yo les decía, el orden de los asientos. Subamos ahí. El primer asiento, ok, digamos que el primero puede ser construcciones en proceso contra bancos, que es lo que yo voy a registrar es lo que he gastado. Digamos que ese podría ser el primer asiento. Un segundo asiento es lo que yo estoy facturando. ¿Verdad? Ese. Un tercer asiento, lo que me están pagando. ¿Verdad? Un cuarto, ¿verdad? Aquí podemos separar cuarto, quinto y sexto, o lo podemos hacer un solo, dependiendo como yo quiera, hacer los asientos de cierre, de pérdidas y ganancias. Elimino los ingresos primero y luego hago otro asiento para eliminar costos y después hago otro asiento para registrar la utilidad. O puedo hacer en un solo asiento combinado todo. ¿Verdad? Es decir, podemos pasar de 6 asientos a 4 asientos. ¿Verdad? Porque los últimos, exactamente. Este asiento, profe, de facturaciones, este sí se necesita porque es para cerrar, ¿verdad? Con las otras facturaciones, las que habíamos abierto arriba, no. No, porque ya arriba, vea que construcción en Ya, proceso, correcto. ya. Ese exactamente, le pasa lo igual que el anterior. Lo que nos quedaríamos entonces serían con los 3 primeros y los últimos 3, que serían como los más importantes. Y esos 3, bueno, usted dependiendo, podría ser inclusive, en lugar de 3, hace 2, dependiendo cómo haga la combinación de los asientos de cierre. Vea que ahí al final son 2, que es el de ingresos, usted hizo, digamos, bueno, que era ingresos y gastos de una vez, en un solo. Y después el de utilidad. Entonces al final, vea que son solo 5 asientos. Sí. Porque en el último corresponde al mismo, correcto, ese sustituye al de pérdidas y ganancias, pero del periodo 2020, que al final son 5 asientos. Sí. Ese es como el orden de ejecución de los asientos. Sí, hasta más rápido a la hora del examen. Hasta Bueno, más rápido. ahora son digitales, pero... Correcto, sí. Pero le digo, ahí lo único que hay que tener cuidado es qué es lo que me piden en el enunciado, porque a veces no le piden todos los asientos, a veces le piden solo dos líneas o 3 líneas. Entonces, pero sí hay que entender cómo funcionan las partidas, ¿verdad? Inclusive porque a veces viene en el examen, ya vienen los nombres de las cuentas. A veces lo que viene es que usted seleccione las cuentas que va a poner. Entonces, ese es el tema que hay que tener un poquito de cuidado. Ok, entonces sigamos con el último año, con el 2022. Igual, la diferencia que en el 2022 es que ya el proyecto se termina. Entonces, cuando se termine el proyecto, ahora sí, la construcción en proceso se tiene que eliminar. ¿Ah? Se tiene que eliminar. Esto aquí se eliminaba, ¿verdad? Estos 3 millones no iban. Construcción en proceso, sí, era lo que se había gastado, correcto. No, eso sí, porque fue lo que había gastado en el 2022, ese sí. Ah, bueno. Vea, porque al final vea que el proyecto se había gastado 21 millones. 12 más 6, 18 más 3, 21, que fue el costo de la obra. Que ese es la línea, dice costo acumulado. Sí. Vea, porque repito, esos datitos, lo que hacemos es cogemos los datos, la información que está en los cuadros, y lo que hacemos es lo pasamos a asientos. Ahora sí, bajemos un poquito. Ok, ahora sí, aquí venimos, eliminamos, ok. Y vean que aquí, al final, si yo les digo, ¿cuánto fue la ganancia del proyecto? Ok, la ganancia del proyecto fueron 3 millones menos 1.875.000 que tuvo una pérdida, más los 3.885.000. Esa fue, al final, la utilidad total del proyecto. La primera ganancia, menos la pérdida del segundo año, más la ganancia del tercer año.
¿Cómo estamos? Entonces, Ujú. De todas formas, vamos a hacer otro ejercicio de esto para que, como para reafirmar, como ya todos ven que tienen la antología, vamos a hacer el ejercicio número 1 de la antología. ¿Ya? Como para ir practicando un poquito más este tipo de ejercicios de contratos. eso sería la práctica número 1, ¿verdad? La práctica número 1, exactamente. Con este ejercicio, ¿alguien que tenga alguna duda o pregunta? Yo todo bien, profe. Nada más Todo la bien. parte del más abajito, de los estados financieros. Ah, ok. Pedían estado financiero. Ok, ok. Entonces, vámonos ahí. Vean que si pedían el estado financiero, ok, entonces es importante acá lo que les decía anteriormente. Entonces, para el primer periodo, ¿verdad? Vean que nosotros tenemos cuentas por cobrar. En algún momento nosotros facturábamos cuentas por cobrar, pero no nos pagaban todo, entonces nos quedaba un remanente ahí. ¿Cuánto, para el 2020, cuánto fue lo que facturamos? ¿Cuánto fue lo que facturamos? 10 millones Ok, 10 800 millones mil. 800 y nos pagaron 9,720. Entonces, nosotros dimos los 10 millones 800 menos los 9 millones 720 mil, que fue lo que me pagaron. Entonces me va a quedar una cuenta por cobrar de 1,080,000, que es lo que ustedes tienen ahí registrado como activo corriente, donde dice cuenta por cobrar. ¿Verdad? Porque en el 2020 no me pagaron todo. Ahí está, el 1,080,000, que sale de ahí, de lo que yo facturé menos lo que me pagaron. Ahora, construcciones en proceso, ¿verdad? Eso no es un inventario, eso es un activo. Eso es un activo. Entonces esto no vendría en la parte de inventario. No, eso es un activo, ¿verdad? Porque al final eso es una obra, ¿verdad? Es un activo. Y entonces, ahí es construcción en proceso para el primer año. Nosotros le invertimos a ese 15 millones, entonces le ponemos 15 millones. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Profe, ¿qué es exactamente el exceso de costo sobre facturación? Digamos, yo sé que es la resta entre Ujú. las construcciones y la facturación. Sí, es un monto que está, digamos, de construcción en proceso, 15 Es- millones. es- Sí, y usted facturó 10 millones 800, hay una diferencia de 4 millones 200 que todavía está pendiente de cobrar en el transcurso del desarrollo de la obra. ajá. Eso es una cuenta nada más que se abre como para registrar el saldo o lo que sobró, por decirlo Exacto, así. sí, correcto, sí. Sin embargo, En es, sí, ajá. sí, dígame, sí. En esto fue que tuve una duda, porque en el ejemplo el monto de arriba era mayor que el de abajo, el monto de facturación era mayor que el de construcciones en proceso. Sí, No porque sé si es que no, este recuerde monto que está mal. en el 2021 tuvimos pérdida, ¿no? Porque hay que ver si gastamos más que lo que cobramos. Ese es el tema, es ahí, ¿no? Porque primero tenemos, ¿no? La antología, por ejemplo, ahí donde dice inventar, la antología le llama como inventario. Así lo tienen en la antología, pero realmente eso es como un activo, ¿verdad? Para la empresa. Porque la empresa puede tener, o sea, cuando dice inventario, es porque la empresa podría tener diferentes proyectos. Entonces, qué sé yo, digamos que ahí se va a llamar construcción en proceso Puente Río Seco. Y después tiene otro proyecto que se llama construcción en proceso carretera El Palmar. Entonces, al final, por eso es que le ponen inventario. ¿Ya? O sea, no que esté malo. ¿Ya? Es como Sí, como una es- cuestión de orden, que es lo que yo tengo. En este caso, como tenemos solo uno, pues no es tan importante, pero lo pueden dejar ahí, no hay ningún problema, porque así lo plantea la antología, como inventario. Pero lo que les digo es eso, ¿verdad? Que corresponde a las diferentes obras que están desarrollándose. en este caso, Y las el, construcciones en proceso, profe, ajá, sería lo que estaba en ingreso bruto
anual, algo así que estaba aquí arriba. Bueno, así Correcto. lo calculé yo. Ujú. Está bien. El pasivo, Que era, por ejemplo, ajá, sí, sí, dígame. a ver, momento que ya me perdí. Yo lo que hice fue, por ejemplo, que en vez de restarle los 15 millones, Ujú. lo dejé así, con, sumé, bueno, le saqué el 25, pues el 75% al 25, a los 25 Ok, sí, millones 500 mil. lo que pasa es que ahí no puede dejarlo así, porque el ingreso bruto, oiga, el ingreso bruto reconocido no es solamente el ingreso de ese periodo. Si usted no, digamos, no le resta el del Ajá, anterior, estaría pero inflando. por eso me refiero a que para calcular, en esa parte sí yo entiendo eso, pero para calcular aquí las construcciones en proceso, lo que hice fue eso. No sé si me entiende. Ya, Es que agarré aquí. cada año es independiente, digamos. Ahí usted lo que dice, ¿cuánto facturó en el 2021? ¿Cuánto facturó en el 2021? Ya le digo. 5.400.000. Ah, ok, eso fue lo que facturó, porque si no, usted estaría duplicando la información. Mm, Por eso aquí hay que tener cuidado con las partidas acumulativas. Los estados financieros se hacen solo con las partidas del periodo. Entonces, no son las acumulativas. ok. Y aquí la Lo que facturación se va a ir, sobre. lo que es acumulativo es, por ejemplo, digamos, puede cambiar las cuentas por cobrar, por ejemplo, porque las cuentas por cobrar, como es una cuenta T que está abierta, ¿verdad? En el siguiente periodo, veámoslo así. Digamos que usted primero había facturado 10.800.000 y le pagaron solo 9.700.000. Después facturó 5.400.000 y le pagaron solo 4.800.000, Entonces, ahí hay una suma y una resta. Entonces, eso sí puede ir variando. ¿Va? Esas cuentas por cobrar. Ahí sí, porque es una cuenta que está como transitoria. Igual que las construcciones en proceso, debe ir aumentando. Es decir, que en el 2021, si en el 2020 tenía 15, en el 2021 la obra en construcción ya era 15 más. ¿Cuánto fue el que aumentó la obra en proceso en el 2021? 3 millones fueron. 6 millones. Ok. 6 millones, ¿no? Ok, vamos a ver. No, entonces está malo. El primer año, obra en proceso fueron 12, no fueron 15, fueron 12. Ahí te tiene 15, son 12. ¿Dónde? ¿Aquí? En la tabla, O, no, baja en el asiento abajo. pues, Ahí. ajá, Construcción en proceso no fueron 15, fueron 12. En el entonces, primer año fueron 12. ¿A qué fue lo que usted construyó? Si usted ve el asiento, fueron 12, no fueron 15. ujú, ¿Ve? Construcción en proceso, ¿ve dónde tiene el tercer asiento? 12 millones, no fueron 15. Para el segundo, ¿verdad? Del segundo, ya entonces no va a ser 12 millones, ya usted va a tener construcción en proceso en el 21, los 12 más los 6 que gastó, va a tener 18 millones entonces. Ahí sí se va acumulando. En el ok. 2021, Entonces, eh, ¿dónde serían 18, profe? en el 2021, en construcciones en proceso. Aquí. Construcciones en proceso arriba, en inventario, donde tiene ahí. Ok. Porque en el 2021 ya la construcción en proceso, recuerda que va avanzando. De 12, ya le sumó 6, ahora lleva 18. Que es lo que está ahí arriba. O sea, recuerden que esos tablitas lo que se muestra dar datos. Igual, Y entonces, aquí facturación serían cuánto fue que facturó ahí. Entonces, ahí 5.400.000. 5 millones corre exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí se van jalando los datitos. O sea, eso es muy mecánico. ¿Le está quedando claro a todos? Sí.
Yo ahí voy, profe. Ok. Ok, entonces ahora Esta sí. facturación sobre la construcción en proceso ¿Cuánto tiene el sería 2021? Al 2021 tiene 10,800. ¿Cuánto ha facturado? ujú, ¿Cuánto facturó en el 2021? Ah, 5.400.000 correcto, entonces, más, y le sumo la facturación anterior, ¿o no? no, no, el pasivo es, exactamente, el pasivo es la obligación. Ok. ¿Cuánto tiene facturación sobre la construcción del primer periodo? Porque el ejercicio pedía el pasivo también, o pedía solo el activo. En realidad yo creo que no pedía nada de esto. Ah, que no No, pedía nada de eso, ok. Porque no, yo creo que generalmente estamos, generalmente lo que le piden es solamente el activo, ajá, ¿verdad? Que al final lo que nos interesa es saber cuánto tiene el empleado que cobrar y cuánto es lo que lleva acumulado como obras en proceso, ¿verdad? Pero digamos, le estaba preguntando, porque generalmente el ejercicio lo que pide solamente los dos primeros. sí. A veces no Sí, hagamos, profe, en el caso de este ejercicio lo que pedía era lo del cuadrito, el primer cuadrito que se dio, que venía, ajá, donde venía el precio del contrato, el costo anual real y todo eso. Y después pedía los asientos de diario, según la NIF 15. ok, los asientos solamente, hasta ahí. Sí, eso era lo que pedía. Correcto, entonces no había que hacer eso otro. ¿Ok? Entonces a veces tratemos de, digamos, en los ejercicios, está bien que hayas tratado de hacerlo Pues, para practicar, pero en un examen no haga más de lo que le están pidiendo, Ujú, ¿verdad? Porque va a perder tiempo. sí. Ujú. Pero Sí, repito, generalmente lo que le piden es solamente la primera parte y el activo, la cuenta por cobrar y las construcciones en proceso. Si gusta más bien, ya son las 6, hagamos el primer receso y después volvemos con la práctica número 1, que es un ejercicio bastante similar a este, para ver cómo les va con toda esta explicación que vimos y si ya lograron entender la mecánica de estos asientos y de estas transacciones. Tal vez entonces ahí Warner puede compartir ese archivo ahí con los demás compañeros, ¿verdad? Para que, sí, yo lo paso, profe. sí, para que digamos que les quede todo. De todas maneras queda grabado ahí en el video, pero para que lo tengan ahí, en el Excel. Ahora, eso que, esa nota que puso, ahí lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que me está pidiendo siempre el ejercicio, ¿verdad? Es decir, los campos que me está pidiendo. Entonces, no es que no se hagan, sino que a veces no es necesario hacerlos. Ujú. Para que lo tomen en consideración. Entonces, vamos al receso, 10 minutos y volvemos. Está bien. Ok. Ok. Vamos ahora a ver la impresa de diseños, que es la práctica número 1. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el ejercicio. Dice, Empresas Diseños firmó un contrato de construcción de un puente el 1 de junio del año X5. El precio del contrato fue de 59 millones. El costo estimado de la obra al inicio es de 49 millones. En el mes de julio se gastaron 5 millones y el costo estimado total del contrato con el cliente al finalizar el mes es de 50 millones. En el mes de agosto se gastaron 14.760.000 y el costo estimado del contrato al fin de mes era de 52 millones. En el mes de septiembre se gastaron 20.800.000 y el costo total estimado del contrato para el fin del mes es de 52 millones. En octubre se gastaron 11.200.000. Todos los gastos se pagaron en efectivo al final del mes. La empresa factura el 90% del ingreso periódico, el cual se calcula por el método del recurso de proporción a los costos incurridos para medir el progreso de avance y se cobra la facturación en el mes siguiente, excepto en el último mes en el cual se factura el saldo pendiente a la fecha para terminar el contrato con el cliente.
Para poder iniciar la obra, se pidió un adelanto del 10% del precio total del contrato, que se recibió en efectivo el 18 de junio del año X5. Use la cuenta anticipos por contratos. Y se rebaja proporcionalmente cuando se factura. Se considera que el contrato cumple con los requerimientos de la NIF 15 para el registro del ingreso de actividades ordinarias. ¿Y qué nos piden? Ok, nos pide hacer el cuadrito de grado de avances y los asientos. Entonces, aquí les presentamos entonces el cuadrito y vamos a irlo explicando. Vean que el contrato en apariencia es de 4 meses. Se termina e inicia en julio y se termina como en octubre. De acuerdo a la información que nos está dando el ejercicio y la información que tenemos ahí. Entonces vean que el contrato, la contraprestación establecida para la construcción del puente, que se firmó en junio, es por 59 millones. Entonces vean que ahí están los 59 millones porque no sufren ninguna modificación. Se mantienen los 59 millones. Entonces, por eso es que anotamos 59 millones como monto continuo en los 4 meses que dura la obra. Si alguno tiene alguna duda, pregunte, ¿sí? Entonces no había que anotar cómo iba cambiando el precio del contrato estimado, digamos, lo que estimaba la empresa. Es que no hubo ningún cambio. Dice que el contrato fue de 59 millones. No hubo ningún cambio. No, pero el que decía ahí al final, digamos que decía al final de mes, el estimado, el precio estimado que decía ahí, el costo estimado del contrato. Ah, ok. Tenga cuidado cuando habla de costos, es una cosa, y precio contrato es otra cosa. Precio es lo que usted está cobrando, y costo es lo que usted va a incurrir para hacer el proyecto. Ese sí va cambiando. Pero no hay que anotarlo. Correcto, no, pero no, son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Aquí le estamos hablando que la obra del puente le van a cobrar 59 millones. Entonces, ese es el ingreso que usted te va a tener siempre, 59 millones. Por eso no cambia. Como en el ejercicio anterior que vimos que había un aumento del 2%. ¿verdad? En este caso no, se mantiene el precio, 59 millones. Lo que va a ir cambiando son los costos, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver en julio qué pasa en julio. ¿Verdad? Que es cuando nos dice el ejercicio. ¿verdad? Si ustedes les ven ahí el ejercicio, dice el costo estimado de la obra al inicio era de 49 millones. Dice que en julio se gastaron 5 millones. Entonces yo pongo aquí costos del contrato, costos del periodo. Entonces, costos del periodo de julio, ¿cuántos fueron? 5 millones. Entonces, a julio, ¿cuánto tenemos acumulado? 5 millones. Porque solo hemos gastado 5 millones. Ojo, pero ¿cuánto es el costo estimado del contrato a julio? Ahí sí me dice que dice 50 millones, que es lo que dice el enunciado. Dice, el costo estimado total del contrato con el cliente al finalizar el mes es de 50 millones. ¿De cuál mes estamos hablando? De julio. Entonces, ahí tenemos que el puente voy a cobrar 59 millones y me va a costar hacerlo 50. Es decir, que inicialmente voy a tener una utilidad bruta estimada de 9 millones. 59 menos 50 me da 9 millones. Correcto, hasta ahí vamos bien. Dice el ejercicio que él trabaja con el método de porcentaje de avance o método de recursos, que es con base en el costo. Entonces, aquí es donde necesitamos calcular cuál es el porcentaje de avance. ¿Cómo sacamos el porcentaje de avance? Era el costo incurrido entre el costo estimado. Entonces, 5 millones que se ha gastado entre el costo estimado, que son 50 millones, entonces nos da el 10% que está aquí en julio. Y ese 10% se lo aplicamos a los ingresos para estimar cuánto va a ser el ingreso de julio, proporcionalmente a ese método de recurso o método de avance. Entonces, el 10% por 59 millones nos da 5.900.000. ¿Verdad? Ese sería el ingreso de julio. ¿Cuál sería la utilidad de julio? Los 5.900.000 menos los 5 millones
del periodo. Entonces nos queda una utilidad bruta en julio de 900.000 colones. Hasta aquí, con ese primer mes, ¿cómo vamos? ¿Lo hicieron? ¿Les dio diferente? ¿O tiene alguna duda para explicar? Yo sí tuve algunos errores, pero fueron errores de cálculo. Errores de cálculo, ok. Sí. Esos errores de cálculo hay que tener cuidado porque en el examen se Pero yo, castigan. profe, yo creo que Wagner en lo que falló, creo, si no estoy equivocado, fue que puso los 49 millones que estaban en junio. Ah, ok. Inicialmente, ¿verdad? Porque ese fue el Ajá, costo estimado inicialmente. al inicio. A inicio en junio, pero vea que la obra empezó en julio, cuando empezó a gastar. Y en julio ya se estimó que no eran 49, sino que eran 50. Entonces ya ese monto de junio ya no valdría, profe. No, porque usted vea la tablita que no dice junio. Usted arrancó en julio. Si hubiera arrancado en junio, si hubiera tenido 49, pero en junio no se hizo nada. Vea que Sí, exactamente. en junio no se hizo nada. ¿Cuándo se empezó realmente a construir? Si bien es cierto, el contrato se firmó en junio, pero la obra no gastó nada en junio. La obra empezó a gastarse en julio. Y en julio ya me dice entonces que el contrato en julio ya no es 49, sino que son 50. Por eso usamos 50 y no los 49, porque estamos en otro mes completamente diferente al de la firma del contrato. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para que les quede claro. Vamos ahora con el mes siguiente o el periodo siguiente, que es agosto. Como el precio del contrato no cambia, se mantienen los 59 millones. Ok, ahora sí. ¿Cuánto fue lo que se gastó en agosto? Dice aquí, en el mes de agosto se gastaron 14.760.000. Entonces, es lo que yo anoto aquí. Costos del periodo, 14.760.000. Ahí están anotados. ¿Cuánto sería el costo acumulado que tenemos? Los 14.760.000 más los 5 millones del periodo anterior nos da 19.760.000. Ya llevamos acumulados 19.760.000 a agosto. Ahora, ¿cuánto es el contrato estimado a agosto? Dice que en agosto el contrato ya ahora ya no son 50, ahora dice que el contrato se estima en 52 millones. Se estima en 52 millones. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la utilidad bruta estimada ahora? Bueno, 59 millones que valía el contrato, menos 52 del costo estimado, me queda una utilidad bruta de 7 millones. ¿Cuál es mi grado de avance a agosto? Ok. Tomamos el costo acumulado, que serían los 19.760.000, lo dividimos entre 52 millones, ¿ya? Y eso me da a mí el grado de avance de un 38%. Que es lo que tenemos por acá. Y ese 38%, ¿para qué me sirve? Para aplicárselo a los ingresos del contrato, es decir, a los 59 millones. Entonces, yo digo los 59 millones que era el contrato por el 38%, entonces voy a decir que para el periodo de agosto yo voy a tener un ingreso, ¿ya?, acumulado de 22.420.000, porque le estoy aplicando el 38% de los 59 millones. ¿Cuánto es el ingreso real solo de agosto? Ok. Al acumulado a los 22.420.000, yo le voy a quitar lo del periodo anterior, que fueron 5.900.000. Y entonces, resulta que para agosto, el ingreso son 16.520.000 colones. ¿Y cuál sería la utilidad bruta mensual de agosto? Bueno, los ingresos de agosto, que serían los 16.520.000 colones, menos lo que gasté en agosto. ¿Cuánto gasté en agosto? 14.760.000 colones.
Entonces, eso me da un ingreso, una utilidad bruta de 1.760.000 colones. Hasta aquí con agosto. ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tengo una consulta. Ajá. La utilidad bruta mensual se saca con el costo del periodo o con el acumulado. Por la diferencia, recuerden que usted primero saca el ingreso acumulado con el porcentaje, ¿verdad? Ujú. Los 22 millones salen del 38%, que es el grado de avance, por los 59 millones. Eso le da el acumulado. Entonces, al acumulado, usted le resta el del periodo anterior para saber cuánto es lo del periodo actual. Entonces, los 22.420.000 le quita el ingreso del periodo anterior o los periodos anteriores, 5.900.000, entonces me da el ingreso del periodo, es decir, de agosto, que sería 16.520.000. El ingreso bruto, ¿va? Después al ingreso bruto le quitamos los gastos que se incurrieron en el periodo, que fueron los 14.760.000, para que me dé la utilidad bruta mensual. Profe, es que no sé, se me generó una confusión, porque digamos, si vemos el periodo de julio, hay una utilidad bruta mensual de 900.000. ¿Sí? Pero vea que si nosotros le restamos el ingreso bruto acumulado al mensual, nos debería dar 0. Es que no se le quita al ingreso bruto. Usted lo que le va a quitar es que aquí usted está haciendo mal el cálculo. Recuerde que el ingreso bruto mensual es el ingreso bruto mensual menos el gasto del periodo. Sería 5.900.000, este datito, menos este costo, ¿verdad? Ingresos mensual menos costo mensual. Y usted está haciendo otra cosa indebida. Está haciendo una resta incorrecta. ¿Ah? Recuerde que la utilidad es ingresos menos costos. Y el ingreso del periodo de a julio. Okay. Sí, por eso, profe, es que esa es mi duda. Entonces aquí en utilidad bruta mensual, ¿sí? yo debería agarrar el ingreso bruto mensual del mes de agosto y restárselo al costo del periodo para que me dé la utilidad bruta mensual. No le entiendo. ¿Me equivoco? No le entiendo qué es lo que usted dice. Él dice, profe, en con permiso. julio. Él dice restarle los 14.760.000. Si no me equivoco. Correcto. Ajá, ¿sí? ¿es así? ¿Sí? Ok, sí, esa era mi duda, profe. Sí, lo que pasa que aquí, ojo, estos 14 millones no es el acumulado, ¿verdad? Porque el acumulado lo tenemos aquí. Sí, pero porque la redacción, aquí hay que tener mucho cuidado por la redacción del ejercicio. Entonces, vean que aquí el ingreso, el costo del periodo, aquí ya me lo estaba dando el ejercicio. 14 millones, más bien yo lo que hice fue sacar el acumulado, ¿verdad? Que serían los 14 millones, ¿verdad? El acumulado serían los 14 millones, menos, ¿verdad? O más los 5 millones para ver el acumulado. Pero para efectos del periodo solo de agosto, yo trabajo solamente con cuánto gasté en agosto y cuánto es mi ingreso de agosto. Y el ingreso de agosto, ¿cómo lo saco? El ingreso acumulado que yo calculé con el 38%, pero aquí sí le quito cuánto fue el ingreso que tuvo en el mes pasado. ¿verdad? 22.420.000 menos 5.900.000 para sacar el ingreso solo de agosto. ¿Ya quedó claro? Todavía sigue confundido. No, ya está claro, profe, gracias. Ok. Seguimos con septiembre, entonces. ¿Qué pasa en septiembre? Ok, se mantiene el precio 59 millones. ¿Qué dice el ejercicio? Dice que para septiembre, en el mes de septiembre, se gastaron 20.800.000. Y dice que el costo estimado se mantuvo en 52. Entonces, vamos aquí. Entonces, los costos de septiembre fueron 20.800.000. ¿Ok? Ese fue el costo de septiembre. ¿Cuál es el costo acumulado que tenemos a septiembre?
Entonces, el costo acumulado de septiembre sería los 20.800.000 más el costo acumulado del periodo anterior, es decir, 20.800.000 más 19 millones acá me da los 40 millones. ¿Ya? Que ese sería los acumulados. Los 20 millones más los 19 me dan los 40. Ahora sí, el costo estimado del proyecto se mantiene, no hubo ningún cambio. No hubo ningún cambio. Entonces, ¿cuál fue la utilidad bruta estimada? Ok, utilidad bruta sigue siendo la misma, 59 millones de ingresos, menos 52 me quedan 7. Pero ¿cuál es mi grado de avance? Mi grado de avance ahora son 78%. ¿De dónde salen? De acuerdo a la formulita que sería el costo acumulado entre el costo total. Es decir, el costo acumulado, ¿cuál es? 40.560.000 entre 52. ¿Por qué tengo que llevar este control aquí? Porque yo lo ocupo para sacar el grado de avance. Porque el grado de avance yo lo saco el costo acumulado entre el costo total. Por eso es que yo tengo que llevar como este control de cuánto es el acumulado. Únicamente por eso. Ahora sí, entonces me da un 78%. Y este 78% yo se lo aplico para sacar el ingreso estimado sobre los 59 millones. Entonces, 59 millones por el 78% me da un 46 millones 020. ¿Este qué sería? Estos 46,020 sería el acumulado, ¿verdad? De ingresos acumulados. Entonces, ¿qué hago yo con los ingresos acumulados? Ok, sencillo. Entonces, al ingreso acumulado yo le quito el acumulado pasado, ¿verdad? El acumulado, el ingreso acumulado anterior, que serían los 22.420.000 para que me dé el ingreso del periodo. ¿Hasta ahí? ¿Vieron eso? Sí. ¿De dónde salen esos datos? 46 millones sale el 78% de los 59, que sería el acumulado. El acumulado de septiembre menos el acumulado de agosto me da el gasto, perdón, el ingreso de septiembre. ¿Y cuál es la utilidad de septiembre? Bueno, los ingresos de septiembre, que son los 23.600.000, menos los 20.800.000, que son los costos de septiembre. Hasta ahí. ¿Cómo vieron el ejercicio? Eso es importante que lo entiendan, porque ya esta es la última explicación de esto, de estas prácticas, y ahí les voy a quedar, digamos, ahí hay práctica en la antología, van a hacer ustedes, pero digamos, ya como explicación, esta sería como la última, porque tenemos que ver otros temas. No, profe, yo en mi parte, yo entendí bien la explicación. Lo que pasa es que, digamos, sí me equivoqué porque, digamos, yo lo que no había entendido todavía hasta el momento es que hay que arrastrar los valores anteriores, digamos. Sí. Digamos, yo lo saqué lo del mes, pero por separado, como si fuera un periodo diferente, digamos, de contabilidad. Aquí, entonces, ahí fallé un toque. El acumulado de los costos acumulados lo ocupamos para sacar el porcentaje de avance. Por eso es que lo ocupamos. Sí, exacto, sí, ahí fue donde fallé ya, digamos, correcto. Ya me inclusive estoy perdiendo valor. En algunos ejercicios puede ser que, digamos, el formato de la tabla no venga el acumulado, sino que usted tenga que llevarlo como por aparte. Entonces, a veces aquí, por eso, digamos, es entender cómo es que salen los datos, de dónde salen, porque puede ser que a veces la estructura o el formato de las tablas no siempre va a ser el mismo. Por eso uno lo que tiene que hacer es entender cómo salen los números. ¿Ya? Sigamos ahora con octubre. ¿Qué pasa con octubre? Ok, octubre igual, 59 millones. No cambió los ingresos no cambiaron. ¿Verdad? La contraprestación por la construcción del puente fueron siempre 59 millones. Pero ¿qué dice en octubre? Dice que en octubre, en el mes de octubre, se gastaron 11.200.000. 11.200.000 fue lo que se gastó. Entonces, ¿cuánto es el costo acumulado del proyecto? Ok, entonces, 11.200.000. ¿Ah? El acumulado
el gasto real más el acumulado, que serían los 40.560.000, me da 51.760.000. Entonces, 11.200.000 más 40.560.000 me da los 51.760.000. Y ese sería el costo total estimado. ¿Por qué? Porque en octubre estamos terminando el proyecto, entonces sería el 100%. ¿Y cuánto es la utilidad bruta estimada? Los 59 millones menos el costo total estimado de 51.760. Entonces nos queda una utilidad de 7.240.000. ¿Cuál es el ingreso bruto acumulado? Ok, el ingreso bruto acumulado son los 59 millones. ¿Por qué? Porque ya la obra se termina, entonces va el total, 59. ¿Cuántos son los ingresos brutos mensuales? Ok, entonces igual a los ingresos brutos, ¿verdad? Yo le voy a quitar a estos 59 millones, le voy a quitar todo el acumulado que tengo. ¿Y cuánto es el acumulado? El acumulado son 46.020.000, ¿ya? Que es el ingreso acumulado. Para llegar entonces a un ingreso de octubre de 12.980.000. 12.980.000, yo le quito los costos de octubre de 11.200.000 y nos da una utilidad bruta de octubre de 1.780.000 colones. ¿Cómo estamos con este cuadrito que está aquí? Profe, una consulta solo para corroborar. Claro. Entonces, el ingreso bruto mensual sale de la resta del ingreso bruto Acumulado menos el ingreso el ingreso acumulado bruto anterior. acumulado anterior. Correcto. Ok, perfecto. Gracias. Ok. En este cuadrito, porque repito, a veces los cuadros vienen con diferente información. Bien, diferente estructura. Pero esa es la lógica. El ingreso del periodo es el porcentaje de avance menos el acumulado me da el ingreso de este periodo. Ahora sí, ya una vez que terminamos, si no hay más dudas o consultas con la tablita, entonces pasaríamos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Qué es lo que nos pide? Ok. Dice que nos pide, bueno, dice ahí, ya terminamos, pero el ejercicio nos dice que el contrato establecida que, bueno, hay que hacer los asientos. Y dentro de los asientos decía que la empresa cobraba para poder iniciar la obra, la empresa solicitó un 10% de avance y que usáramos una cuenta. Entonces, el 10% del total de ingresos, que eran 59 millones, entonces son 5.900.000. Y el ejercicio dice que usemos una cuenta que se llama anticipos por contrato. Por eso la cuenta se llama anticipos por contrato, porque el mismo ejercicio me indicó qué nombre usar. Entonces, vean que aquí yo lo que estoy haciendo es cobrando por adelantado un 10%, que fue el 18 de junio. Ahora sí, llega julio, ¿verdad? Y es cuando ya, ok, en julio se gasta 5 millones. La empresa vino, hizo construcciones en proceso y gastó 5 millones contra bancos. 31 de julio, ok, vino entonces gastos de construcción 5 millones contra los ingresos por contratos que fueron 5.900.000. Entonces construcciones en proceso 900. Vimos y dice que, de acuerdo a la información, dice que la empresa facturaba el 90%, dice. Se considera que el contrato cumple con lo que dice. Ok, no, arriba decía que la empresa facturaba el 90%. Todos los gastos se pagaron en efectivo al final del mes. La empresa factura el 90% del ingreso periódico, el cual se calcula por el método de recursos, es decir, 90%. Entonces, vean que ahí, entonces, tenemos el 90%, ¿verdad?, de los ingresos, ¿verdad?, por el método de recursos. Entonces, ahí vamos a estimar los ingresos, ¿verdad?, en 4.799.000. Porque teníamos los ingresos
en 5.900.000, ¿verdad? Entonces teníamos los ingresos ahí y había que ir amortizando, ¿verdad? Porque decía que se iba amortizando la obra, ese adelanto que cobramos se tenía que ir amortizando. Entonces, yo cobro, la facturación es el 90%. Entonces pongo aquí, facturación sobre la construcción en proceso, que es el 90% de 5.900.000, que fue el monto que, el 10%. ¿Verdad? Entonces aquí tengo la facturación, son 5.390.000. Ojo, pero, ¿verdad? Pero ¿cuánto voy a cobrar? Porque vean que como ya me habían dado un anticipo, entonces el anticipo, el 10% de esto son 531, que es la amortización de esta cuentita que tengo yo por acá. ¿Ya? Anticipo por contratos, aquí voy a ir rebajando el 10%. Y la diferencia sería entonces la cuenta por cobrar. 5.300.000 menos 531 nos quedaría 4.779.000. Ingresos por contratos de largo plazo, 5.900.000 contra pérdida y ganancia, que fueron 900, la utilidad bruta, contra los gastos de construcción, 5 millones. Y el asiento de pérdidas, 900 contra utilidades. Estos asientos, dudas. Vean que estos asientos, aquí hay dos asientos que no estaban en el ejercicio anterior. ¿Cuál es? El anticipo y la amortización del anticipo. Entonces, tenemos que tener claridad con la información que me da el enunciado. Profe, esa cuenta de facturación sobre la construcción en proceso se toma como ganancia. No, eso es el ingreso. Digamos, a la hora de hacer el asiento de diario, ¿cómo lo puedo tomar? ¿Como ingreso? Como ingreso, eso es un ingreso. Como ingreso. Sí, Ok, está bien. eso es un ingreso, exactamente. Que es el 90% de lo que están cobrando. ¿Verdad? Que es lo que dice ahí. Usted va a facturar el 90% de sus ingresos. ¿Verdad? Eso es un ingreso, pero no le están cobrando el 100%, solamente el 90%. El 90% de los ingresos estimados, recordemos que para julio estimamos el 10% de 59 millones, que fueron 5.900.000. Sobre ese monto es que nos da los 5.310.000. Pero como hubo un anticipo y ese anticipo también hay que irlo amortizando a la misma proporción, entonces el 10% de esa facturación son 531. Y la diferencia es la cuenta por cobrar. Vamos ahora con el siguiente periodo, agosto. ¿Qué pasó en agosto? Igual, ok, ahora sí. Venimos entonces, porque dice que esos 4.779.000, dice que las cuentas por cobrar se pagan en el mes siguiente. Entonces, esos 4.979.000 de julio que quedaron pendientes, yo los cobro en agosto. Entonces, en agosto vengo y cobro 4.779.000 contra cuentas por cobrar. Y empiezo entonces a hacer los asientos normales, los que siguen. Construcciones en proceso contra bancos, que fue, recordemos que en agosto se habían gastado 14.760.000 colones. Costos de construcción, 14.760.000. El ingreso por contratos, 16.520.000. Construcciones en proceso, ¿verdad? ¿Cuánto es la facturación? Recordemos que en agosto, la facturación, ¿verdad? Fueron 16 millones. Entonces, el 16 millones por el 90% nos da los 14.868.000 colones. Por el 10%, entonces, ese es el rebajo del anticipo. Y la diferencia es la cuenta por cobrar. Y esta cuenta por cobrar la cobramos en septiembre. Ingresos por contratos, pérdida y ganancias contra gastos de construcción. Y registramos la utilidad. Aquí, pérdida contra utilidad. ¿Dudas con este asiento? Ninguna. Vamos. Ok. Seguimos entonces con el mes siguiente.
Vamos a iniciar entonces el periodo siguiente en septiembre, cobrando los que nos quedaron pendientes en agosto, que fueron los 13.381.200. Esto que está aquí pendiente, yo vengo y lo cobro en septiembre. El primer día de septiembre vengo y lo cobro. Y volvemos al mismo procedimiento. Construcciones en proceso, contrabanco, que fue lo que yo gasté. Venimos, hacemos la eliminación, gastos de construcción, contras de ingresos por contratos, construcciones en proceso. Cuentas por cobrar, volvemos a decir, ok, el 90% de los ingresos de septiembre, que son 21.240. El 10% de esto va contra anticipos. Y la diferencia, 19 millones, serían las cuentas por cobrar. Eliminamos los ingresos y gastos contra PIG y registramos igual la utilidad contra PIG. Eso fue en septiembre. Llegamos a octubre, que es cuando ya se termina la obra. Ok, entonces, ¿qué pasa en octubre? Ok. Vamos a cobrar inicialmente lo que nos tenían pendiente aquí, la cuenta por cobrar. Los 19 millones que estaban aquí, ¿ya? Lo cobramos en septiembre. Vamos a cobrar en septiembre aquí, en octubre, perdón. Ahora sí, construcciones en proceso fueron 11.200.000, contrabancos, venimos, gastos de construcción, construcción en proceso, ingresos por contrato, las cuentas por cobrar, bueno, la facturación que sería igual. Aquí es el 90%, ¿ya? Dice aquí, veamos lo que dice el ejercicio, dice, empieza, factura el 90% del ingreso periódico, el cual se calcula por el método de recurso, proporcional a los costos incurridos para medir el progreso de avance y se cobra la facturación en el mes siguiente, excepto en el último mes en el cual se factura el saldo pendiente. Entonces aquí lo que vamos a facturar es, ok, ¿qué es lo que nos quedaba pendiente? ¿Pendiente de qué? De los 59 millones, que es lo que nosotros tenemos que tener ahí. Entonces, a los 59 millones yo le quito lo que he venido facturando, entonces me queda 17.587.000. A eso, por el 10% para el anticipo, para poder eliminar el 10% que me habían dado por adelantado y registrar una cuenta por cobrar. ¿Ok? Ahora sí, venimos los ingresos contra los gastos, los PIG, eliminamos PIG. Ahora sí, vamos y eliminamos. Porque como ya este es el último periodo, que este es el asiento que hay que hacer al último periodo, entonces facturamos los 59 millones contra construcción en proceso. Vea que aquí eliminamos la cuenta de construcción en proceso y eliminamos la facturación. Los 59 millones se eliminan. Y los 15 millones que facturamos en 30 de octubre, los vamos a cobrar el 1 de noviembre, que es el mes siguiente. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Jóvenes, los escucho. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Entendieron? Sí, profe. Profe, Sí. entonces esos anticipos por contrato me tienen que dar al final, digamos, los 5 millones y resto que habían dado de adelante. Los 5.900.000. Si usted lo suma, porque la cuenta Tendría que dar eso. tiene que quedar en cero. Al final esa cuenta desaparece. Ok. Esa cuenta se desaparece. Vea que estamos aplicando siempre el 10% para poder mantener ese anticipo que fue un 10%. Si no puede ni más ni menos, porque si no ya no cuadra. Eso es para mantener la amortización de esa partida, que tiene que quedar en cero al final del periodo. Porque se elimina, como ya la obra se termina, entonces se elimina todo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ninguna. Ok. Ubíquense en la práctica número 7. Es un ejercicio un poquito diferente. ¿Cómo para qué? Dice la práctica número 7. Las siguientes operaciones corresponden a la empresa Caridad que usa un inventario perpetuo
se considera que el contrato cumple con los requerimientos de la NIF 15 para el registro de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. ¿Ok? Vean que aquí no, aquí es una venta, o sea, no es construcción. ¿Verdad? Dice, una pantalla que tiene un costo de 56,000 colones se le vende al señor Gordillo con fecha 1/11 en 80,000 colones. Gordillo Delgadillo hace un pago inicial de 20,000 y conviene en pagar 3,000, los 3,000 los días primero de cada mes durante los próximos 20 meses. ¿Ok? Después Delgadillo paga 3,000 correspondiente el 1 de diciembre. El 31 de diciembre se hacen los asientos correspondientes para registrar las utilidades. Delgadillo paga los 7 primeras cuotas. En agosto 18 la pantalla es readquirida después de que Delgadillo no hiciera el pago. ¿Okay? Y nos piden hacer los asientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Ok, vea que aquí no es un contrato de construcción, es un contrato de una venta a plazos, por decirlo de esa forma. Entonces, vean que el 1/11, el señor vende la pantalla y recibe 20,000 colones como una prima, digamos que fue la prima que dio. Y se genera una cuenta por cobrar de 60,000 contra un ingreso por una venta de 80,000. ¿Ok? Y como el ejercicio dice, ¿ya? Si bien es cierto, digamos, aquí no estamos en el tema de inventarios, pero por efectos contables, nosotros tenemos que hacer un asiento que es del costo de venta, porque estamos utilizando inventario permanente. Dice el ejercicio que utiliza inventario permanente. Entonces, recordemos que cuando usamos inventario permanente o perpetuo, cada vez que yo hago una venta, debo registrar el costo de venta de ese producto. Entonces, dice que esa pantalla tenía un costo de venta de 56,000 colones. Entonces, hacemos el asiento, costo de venta 56 contra inventario. ¿Ok? Eso para registrar la venta. Estos dos asientos, como es inventario perpetuo, siempre tienen que ir de la mano. Hay que hacerlos. Ahora viene y dice que el 1 de diciembre, como el acuerdo era que iba a pagar los primeros, viene el señor muy puntual y paga los primeros 3,000 y se rebaja la cuenta por cobrar. ¿Ok? Viene el cierre fiscal, ¿ya? Y resulta que hay que hacer el cierre el 31 de diciembre. Entonces viene aquí, entonces se registra la venta, el costo de venta y la utilidad diferida. ¿Por qué una utilidad diferida? Porque todavía no se ha realizado, es decir, porque todavía no me han pagado todo. Entonces se le llama, por eso se le llama una utilidad bruta diferida. Porque todavía no es real, todavía no está el 100% de la ganancia. Es diferida. Está ahí pendiente que se realice todos los pagos por parte del señor Gordillo. Ok. Ahora sí, entonces, ¿qué tenemos después? Ok. 31 de diciembre, utilidad bruta diferida contra la utilidad bruta en proceso. Ok. ¿De dónde sacamos esto? Ok, de acuerdo a lo que se ha ganado la empresa. Realmente, ¿cuánto se ha ganado? Solamente lo que se ha ganado proporcionalmente a los ingresos reales de esa transacción que tiene la empresa. ¿Ok? Porque como era 90 a 20 meses, imagine que apenas lo que corresponde apenas es un poquito lo que se ha ganado. ¿Verdad? Es una utilidad real de ese periodo. ¿Ok? Seguimos ahí. El 1 de enero, ¿verdad? Viene el señor, dice aquí, el 1 de enero, espera, me perdí. Hace los asientos así, el Gordillo hace los primeros 7 pagos, dice. ¿Verdad? Hacer un solo asiento. ¿Verdad? Ok, entonces aquí viene 7 por 3, 21. El señor hace 7 pagos de una vez. ¿Verdad? Del 1 de julio hasta el 1 de julio. Es decir, hace los 7 pagos. Efectivo contra cuenta por cobrar. Ok, entonces viene ahora sí. La utilidad diferida contra utilidad realizada. Es decir, el equivalente de esas utilidades. Es decir, realmente aquí se elimina la utilidad diferida y se registra la utilidad ganada. ¿Por qué? Porque ya hubo una ganancia de esos 21 que me están pagando, si hay una ganancia, un poquito, proporcionalmente a lo que me han pagado. Y venimos
¿Ok? Y viene después, resulta que en agosto, la pantalla es readquirida después de que el señor no pagó. ¿Ok? Entonces resulta que el señor no pagó. Entonces, esa pantalla vuelve al negocio, pero ¿en qué valor le vamos a recibir? Ok, vamos a meter el inventario de acuerdo al costo, es decir, lo que se le ha rebajado, ya ha pasado un tiempo, entonces se le rebaja el costo. ¿Cuánto nos debía el señor? Aquí lo más importante es, inicialmente lo que nos debía el señor, que eran 60,000, le rebajamos todo lo que fue aportando él, lo que fueron los 3,000 por acá y los 21 por acá. Al final el señor todavía nos debía 36,000 colones. Entonces, 36,000 colones por acá. Generamos una utilidad diferida, que fue lo que realmente no se pudo ganar, de acuerdo, porque aquí nosotros teníamos utilidades reales contra diferidas. Eliminamos y por defecto nos va a quedar esta cuenta incobrable. ¿Por qué? Porque se va a generar que de esa transacción hay un cobrable, una mercadería que no se puede recuperar. ¿Por qué? Porque ya es una mercadería usada, ¿verdad? Y lo que vamos a recuperar, que es lo que nos dice acá, porque aquí solo dice el valor razonable de la mercadería estimado de la pantalla de 10,000 colones. Es decir, como a esa mercadería, a esa computadora que le vamos, perdón, a esa pantalla que vamos a recoger del señor Gordillo que no nos pagó, su valor de mercado o valor razonable ya es solo de 10,000 colones. Entonces, ese es el valor que le vamos a asignar para el ingreso alimentario, que realmente valía más, ¿verdad? Pero ya era usada y lo único que le podíamos asignar era un valor de 10,000. Por eso que se genera, ¿verdad?, un incobrable. ¿Verdad? De ahí donde se genera ese incobrable, porque nadie me va a pagar eso. Entonces, este es otro tipo de asiento que también, para que lo valoren, que no siempre todos los contratos de la NIF es así como por obras, ¿verdad?, sino que hay otra particularidad. Entonces, se lo explicaba para que a la hora que vayan a estudiar, pues vean dos tipos de asientos o dos tipos de ejercicios con base en estas normas NIF, de la NIF 15. ¿Dudas? ¿Preguntas? Disculpe, profe, los 6,600, los 6,300, ¿de dónde salieron? Ok, eso es de lo que se va a ir ganando proporcionalmente la empresa, ¿ya? Recordemos que la empresa tenía un margen de ganancia de 56,000 colones que le costaba y lo iba a vender en 80, pues había un margen de ganancia. Entonces, sobre ese margen de ganancia tiene que irlo sacando proporcionalmente. ¿Cuánto es lo que voy ganando de esa ganancia? Ah, ok. Gracias. Ok. Vean que aquí al final, cuando usted hace el asiento, el 31, usted dice, vea, yo voy a ganarme 24,000 colones. 24,000 colones, ¿en cuánto tiempo? En 20 meses. ¿Ah? Eso voy a ganarme 20,000 colones, 24,000 colones en 20 meses. Entonces, ¿cuánto es por mes? 1,200. Eso es lo que va a ganarme por mes. Más o menos. Entonces, eso es lo que yo tengo que ir viendo ahí, cuánto es lo que me voy generando por los cierres fiscales. Porque esa es la utilidad que se supone que se iba a ganar. Es decir, cuando él va a ir recuperando, poquito a poquito, de esa pagos, de esos 3,000, que es lo que él va, porque vean que al final, él tiene una utilidad diferida de 24,000, porque el equipo lo vendió en 80 y su costo fue de 56, entonces mi ganancia es 24. Pues estos 24 están diluidos en 20 meses, entonces mes a mes yo voy ganándome 1,200, 1,200, 1,200, que es lo que yo tengo que ir controlando en el tiempo. Y cuando ya el señor deja de pagarme, si no me paga, pues retiro el equipo. Pero cuando retiro el equipo, el problema es, no puedo, de acuerdo al estudio de mercado, resulta que esta pantalla
no vale lo que me debían. O sea, yo no lo puedo recibir en lo que me debían, sino que apenas tiene un valor inferior. O sea, lo máximo que la puedo recibir son 10.000 colones. Entonces, la recibo en 10.000 colones y me debía 36. Y solo la puedo asignarle, darle un valor de 10.000. Entonces me quedan 26.000 colones ahí, faltante. Pero como todavía tenía una utilidad bruta diferida que me faltaba todavía, entonces el resto entonces lo mando yo a una pérdida, a una estimación por incobrable. Primero elimino lo que se supone que perdí por la utilidad bruta diferida, ¿verdad? Que es lo que faltaba de los 24 que había registrado, ya había rebajado lo anterior, entonces me quedaban 10.800. Y lo que faltaba, pues, es un incobrable. Si hubiera sido más tiempo, pues el incobrable hubiera sido menor. O si más bien el equipo, en lugar de 10.000, hubiera dicho, vea, el equipo lo recibimos a su valor de mercado o su valor razonable, o contable más bien, no razonable, sino valor contable, hubiera sido 25.200, entonces no hubiéramos tenido ninguna pérdida. Pero como le asignaron solo un valor de 10.000 colones, es donde se generamos ese incobrable. ¿Dudas, preguntas con estos ejercicios? ¿Con este, con el anterior? Creo que es práctica, profe. Cuando Es uno practica, práctica. yo creo que salen las preguntas, Correcto, es práctica. dudas que uno tenga. Exactamente. Es